Que el Señor te bendiga en esta hora. Queremos iniciar un tema más sobre la serie bíblica del libro de Josué, y hoy quiero que nos centremos en un tema que le hemos titulado La ciudad de refugio. Quiero que hagamos un poquito de recordatorio sobre los temas que hemos visto anteriormente, y vimos el último tema sobre cuando Otoniel y Axa, la hija de Caleb, reciben aquellas tierras, y ellos hacen una petición sobre que necesitaban agua para poder cultivar esas tierras. Ese fue el último tema que vimos, pero también luego vemos en los capítulos que continúan, que es en el capítulo del 16 hasta el 19, vemos cómo Josué sigue esa labor, sigue esa tarea de entregar las tierras que todavía faltaban, y pues eso probablemente le llevó un tiempo, le llevó entregarlas a los que faltaban, pero al final todo terminó bien, y él terminó esa función, terminó esa labor que le habían encomendado. Pero no terminaba ahí todavía Josué. Josué seguía ejecutando aquellas ordenanzas que a Moisés se le habían dado, que el Señor le había dado a Moisés, y que él pues estaba todavía terminando de hacer. Entonces, ¿qué es lo que faltaba todavía? Ahora estamos viendo el tema sobre la ciudad de refugio, y yo quiero que veamos a la luz de la palabra en esta hora por qué Josué empieza a señalar a ciudades de refugio dentro de todo el territorio de Israel, y en qué consistía, cuál era el propósito. Acompáñame al libro de Josué capítulo 20, y vamos a leer desde el versículo 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Fíjate que estas ciudades debían estar esparcidas en todo el territorio de Israel, y su propósito era prevenir la injusticia, sobre todo en los casos de venganza. Como bien vemos, aquí habla la palabra, lo que acabamos de leer, de que si alguien mataba, pero no era a propósito, sino que por accidente, pero sabemos que eso también traía una consecuencia. Iba a haber alguien ahí que quería vengar esa sangre, quería vengar a esa persona. Entonces, ese era el propósito de tener una ciudad de refugio que estuviera próxima a la persona que le pasara esta situación. Entonces, y como ejemplo de lo que te acabo de mencionar, y para dártelo como más en detalle, es que si una persona de forma accidental mataba a otra, podía huir a esta ciudad de refugio, en donde estaría segura hasta que pudiera tener un justo juicio. Estas ciudades las tenían a cargo los levitas. Ellos eran los que estaban como administrando, como los que estaban controlando estas ciudades. Entonces ellos eran los responsables, y ellos tenían que cumplir con los principios de justicia y de imparcialidad. Es bien tremendo, porque vemos nosotros de que aunque haya sido un homicidio por accidente, obviamente pues la familia no se iba a quedar tranquila, no se iba a quedar conforme. A lo mejor muchas sí, pero otras no. Entonces de ahí surgía el vengador. Y el vengador era alguien que dentro de la familia del que habían perdido, pues era como el pariente más cercano, y es el que tenía como la facultad de ir y vengar a su pariente. Entonces, pero por eso se crean estas ciudades de refugio. Y fíjate que en el libro de Números capítulo 35, versículo 6, la palabra nos dice que como Dios le habló a Moisés dándole estas indicaciones. Y en ese versículo vemos cómo le entregaron a los levitas 48 ciudades para que ellos habitaran esas ciudades, pero 6 de esas eran ciudades de refugio, en donde el homicida podía llegar, podía refugiarse y estar ahí. Entonces, en el mismo capítulo, siempre, si tú quieres como seguir ampliando este tema, en el mismo capítulo 35 del libro de Números, si tú vas desde el versículo 9 hasta el 28, vas a ver toda la explicación cómo Dios
enseña a cómo deben de funcionar estas ciudades de refugio, pero también aclara bajo qué términos alguien que puede ir a esa ciudad y cuáles eran como sus derechos. Entonces, pero también hay advertencias. También hay advertencias porque el Señor les explica en esos pasajes que si alguien ya está en la ciudad de refugio y él se sale de los linderos, de donde está el territorio de esa ciudad, y si el vengador está por ahí, y como te decía, el vengador pues era el pariente más cercano de alguien que habían asesinado, dice, y solo él podía vengar su muerte si él estaba como acechando o estaba cerca y miraba a este hombre que estaba fuera de los linderos. Dice la palabra que ahí, si lo mataba, el vengador no tenía ningún problema con la ley, porque aquella persona se había salido de los linderos del lugar de donde estaba. Entonces es tremendo porque la palabra como nos enseña y a través de estas figuras de que debemos de permanecer en nuestro Dios, debemos de permanecer en nuestro Señor Jesucristo y mantenernos siempre en su presencia, bajo su sombra. Yo quiero que vayamos viendo también que cuando estamos hablando de estas ciudades de refugio, pues en estos tiempos esa figura nos sirve para entender que esa ciudad de refugio es nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que quiera buscarle, todo aquel que quiera refugiarse en Él, encuentre el perdón de sus pecados y podamos encontrar también la vida eterna. Como la figura que estamos viendo de ese hombre que injustamente o de una forma accidental había cometido asesinato, pero vemos también de que es una falta y que solo corriendo a esta ciudad ellos podían alcanzar misericordia. Y lo mismo sucede hoy con el Señor Jesucristo. Y no importa el pecado que nosotros hayamos cometido o lo que hayamos hecho, pero si corremos arrepentidos a buscarle, Él será nuestra ciudad de refugio. Él será el que nos guarde, el que nos proteja. Por eso es importante que estemos bajo sus alas, bajo su sombra. Me gusta que en Deuteronomio capítulo 19, versículo 3, la palabra nos dice que el Señor da la indicación. Y escucha esto, dice, arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya ahí. La indicación del Señor era de que el camino que había para llegar a la ciudad de refugio tenía que estar en buen estado. Le daban mantenimiento a ese camino para que la persona que le pasaba esta situación pudiera correr y pudiera huir hasta una ciudad de refugio, y que en el camino no se le complicaran las cosas, no se le volviera un camino tedioso en donde el vengador podría tomar ventaja y antes de que él llegara a la ciudad de refugio también cobrarse venganza. Pero vemos nosotros cómo el Señor tiene el cuidado de sus hijos y cuando habla de que ese camino debe de estar en buen estado, la palabra también a nosotros nos dice de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Todos los que hemos querido buscar al Señor lo hemos encontrado. Yo te invito en esta hora, si tú estás queriendo emprender ese camino, no tengas temor. Solo ora, pídele al Señor que perdone tus pecados, que te dé libre entrada a su presencia, porque Él ya pagó el precio en la cruz del Calvario a través de ese sacrificio. Entonces está accesible ese camino. Ese camino no tiene ningún impedimento. Solo es que usted y yo nos arrepintamos, reconozcamos nuestras faltas y empecemos a emprender hacia esa ciudad de refugio que es Cristo Jesús. Entonces es importante que nosotros podamos tener claridad en eso, pero también yo quiero que me acompañes al Salmo 61:3, que dice la palabra del Señor: porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante de mis enemigos. Él es nuestro refugio. Jesús es nuestra torre fuerte delante de nuestros enemigos. Ya no es tiempo de seguir huyendo. Hoy ya es tiempo de refugiarnos bajo su sombra. Ya es tiempo de estar cerca del Señor. Yo quiero finalizar este tema con Hebreos capítulo 6,
versículo 18, y te lo voy a leer en la versión, nueva versión internacional, y dice de esta forma: lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. ¿Quién es nuestra esperanza? ¿Quién es nuestro pronto auxilio? ¿Quién es nuestro refugio? Él es el Señor Jesucristo. Por eso es importante que vengamos a Él y que podamos estar nosotros siempre buscando de su presencia, que podamos estar nosotros buscando siempre de lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Yo también le hago un llamado a aquellos que se han alejado del Señor y que probablemente andan en esos linderos, probablemente andan fuera de la ciudad de refugio. Debemos de regresar otra vez a la casa del Padre, debemos de estar nuevamente en la presencia del Señor, porque el vengador anda merodeando, anda ahí para cobrar esa factura. Pero si tú te encuentras en la ciudad de refugio, si tú estás siempre en el Señor, ahí vamos a permanecer juntamente con Él. Así que yo te invito en esta hora a que puedas estar siempre en la ciudad de refugio que es nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.